Un placer estar nuevamente con todos ustedes a través de 1000 mensajes. Y continuando con los mensajes, esta vez nos toca hablar del número 733, un número que con un concepto muy interesante, muy importante en todas y cada una de nuestras vidas de relaciones, nos ubica en la timidez. Y entonces, bueno, aquí aparece una característica negativa para la mayoría de las personas, sobre todo para las personas que padecen, que tienen como característica de su personalidad un rasgo de timidez, que más que promover las buenas relaciones humanas, se transforman en un obstáculo. Y entonces, bueno, vamos a analizar un poco, sin caer mucho en actividades que pueden ser muy complejas de explicar, el mundo de la timidez. Primero, ¿cuál es el concepto que nosotros manejamos para la timidez? Y la timidez no es más que la dificultad para relacionarse con las otras personas, pueden ser con muchas personas, pueden ser con una gran variedad de circunstancias, pero es la dificultad para relacionarse con otras u otras personas por sentir miedo. Es decir, la gente cuando tiene timidez siente miedo y ese miedo lo transforma en temor. Es decir, el miedo se organiza para constituirse en un temor y ese temor, más que el miedo puro, entonces va a ser un miedo que se comienza a racionalizar. Es decir, se le comienzan a buscar todas una series de circunstancias, de realidades que vayan a tratar de justificar, y aquí es lo peligroso de cuando los miedos se transforman en temores, que al recibir la parte racional comienzan a justificarse, es decir, a entender el por qué se tiene y sobre todo se comienzan a legitimar, es decir, se comienzan a también a decirle, no, pero es que la timidez a mí me sirve para y encontrar cosas positivas y en lugar de luchar contra la timidez, entonces se va reforzando. Y es por eso que la ganancia de mucha gente tímida empiezan a encontrar ganancias en otras áreas, pero a costa de una relación asertiva con los demás, de una relación muy sabrosa que se puede tener con las demás personalidades para el intercambio de información, para todo lo que nos genera la comunicación. Entonces la timidez es una dificultad para comunicarse. El origen de la timidez puede ser muy variado, puede ser, pero puede ser por una causa de que la gente empiece a sentir realmente un miedo, y es un miedo a salir de su núcleo de comodidad, como por ejemplo podría ser en los niños muy pequeños que no se atreven, no quieren enfrentar el más allá del mundo que conocen, hasta realmente, hasta parámetros muy organizados que justifican y legitiman al ser tímido, y al hacerlo entonces van generando inclusive otras conductas, porque yo lo diferencio muy bien y ojalá que algunos de ustedes piensen así, que la timidez es el miedo realmente a comunicarse con las otras partes por un temor al rechazo, un temor a la burla, un temor a no generar ninguna importancia en el otro, a hacer cualquier otro de esos elementos que generan la timidez y el porqué, pero le van al conseguirle una legitimación, un claro para qué soy tímido, entonces ahí puedo inclusive llegar a ser, como de hecho vemos que grandes tímidos luego con la vida se atreven y se comunican muy bien con las otras personas, pero agarran un parámetro de introversión, es decir, gozan mucho más, disfrutan mucho más de su propia compañía, de los pensamientos que se generan, de lo que pueden disfrutar y de lo que pueden tener, teniendo grandes pericias inclusive para comunicarse con los demás, prefieren estar a solas, prefieren estar pensando, prefieren estar reflexionando, lo cual no es malo, por supuesto, pero lo ideal es que las personas
en ese origen no sean personas tímidas, no sean personas que van a sentir miedo en la comunicación con las demás personas. Entonces, y esto podría llamarse y recibe un nombre técnico de fobia social, y cuando uno valora los diferentes niveles de fobia social, bueno, hay algunos elementos de tipo farmacológicos, por supuesto muchos elementos de conocimiento, de comprensión de la vida, de comprensión de los procesos comunicacionales que nos van a acercar realmente a luchar contra la timidez, es decir, a luchar contra esa dificultad para relacionarse con los demás, no sentir miedo, no transformarlo inclusive en un arma para no entrar en conflicto. Hay que, y la gente, a medida que vamos viviendo, y sobre todo las personas que han sido muy tímidas al comienzo de su vida por un parámetro de educación, por un parámetro de familia, entonces cuando realmente comienzan a sentir los beneficios, el placer de comunicarse con las otras personas, de poder conversar, de poder entrevistar, de poder dialogar, inclusive de poder debatir con las otras personas, entonces se van haciendo procesos muy, pero muy interesantes y las personas probablemente que fueron muy tímidas tienen y les queda como consecuencia de ello un aprendizaje, como todo en la vida tiene su parte buena, en la que mucha gente que ha sido tímida se transforman en seres que son capaces de estar a solas consigo mismo, es decir, pero sin sentir angustia. Y entonces entramos en lo que podríamos llamar introversión. Este número es muy importante, sobre todo para que cualquier persona que guarde con estos parámetros de tener cierta aprehensión, sentir mucho miedo, inclusive poder a llegar hasta pánico, que poder llegar a tener muchas manifestaciones de angustia, de ansiedad, inclusive de fobia, de pánico. Entonces, lo interesante es que nos demos cuenta a tiempo que usted padre o maestro o una persona relacionada sepan que ahorita hay muchas salidas desde el punto de vista psicológico para la gente que tiene timidez y que la timidez realmente se transforma la gran parte de las veces en un obstáculo de vida, aunque mucha gente muy inteligente le encuentre una legitimación, encuentre lo bueno de ser tímido, pero es que es mejor realmente poder comunicarse consigo mismo, que es un producto que obtiene mucha gente tímida con el transcurso del tiempo, pero también poder comunicarse perfectamente con los demás y, repito, conversar, dialogar, debatir, entrevistar, y porque es una de las características más importantes de lo que es ser humano. Para eso tenemos la palabra y la comunicación. Este es un hermoso mensaje que nos ayuda a entender, por lo menos a dar el mensaje de lo que nosotros creemos que es la timidez y de todas las salidas que hay para luchar contra ella. Este es el mensaje número 733 y de verdad que realmente es un placer comunicarnos con ustedes en estos 1000 mensajes y además de tener un cuadro, una pintura tan hermosa como la que tenemos de Enrique Rojas, el pintor de los lápices. Ese lápiz lo vamos a ver en un mensaje posterior, está en la parte inferior de esto y hay un pequeño lápiz que es el signo de que estamos frente a una pintura de este gran artista venezolano Enrique Rojas. Si usted quiere comunicarse con Enrique Rojas, conocer su obra, por favor comuníquese a www.ventanadelarte.com. Ahí va entonces a tener la posibilidad de establecer una comunicación con este mundo del arte desde Venezuela, hecho desde Venezuela, y que realmente es un placer comunicarnos con ustedes. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.